Bien, buenas tardes. Vamos a tratar de explicar en este vídeo tutorial, enmarcado en la unidad de trabajo 4, configuración y administración de routers, capítulo 1 con el mismo nombre, otra estrategia más visual que analítica de cómo hacer supernetting, una técnica de IP avanzada que es común en los proveedores de servicio. Pero bueno, no por ello quitamos para que nosotros, como técnico en redes, conozcamos la técnica y cómo a través de estas dos estrategias, una visual y otra analítica explicada, aprendáis a hacer supernetting, ¿no? Bien, vamos, vamos un poquito a recordar la estrategia analítica. Bien, la estrategia analítica está en los apuntes. No vamos a alargarnos mucho. Mirar, si os dijeran sumarizar estas cuatro redes, barra 16, es decir, redes bulevares muy grandes con 2 elevado a 32 menos el prefijo 16 bits de red, es decir, otros 16 bits de host, estas redes sin sumarizar, cada una de ellas tiene la friolera de 65.536 hosts totales, que es 2 a la 16H, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo primero de todo es ordenarlas de menor a mayor. Y evidentemente, bueno, hemos hecho el ahorro de que la primera IP es 20, ¿vale? Voy a basarme en el octeto crítico, porque hasta en Supernetting trabajamos el octeto crítico. Luego la segunda es 21, 22 y 23. Bien, ordenarlas de menor a mayor. Y ahora, segundo paso, son contiguas. Barra 16, todas, el número vaso es más 1 en el segundo octeto. Luego, 20 más 1, 21, más 1, 22, más 1, 23. Son contiguas. Sigo procediendo con el algoritmo analítico de sumarizar. Bien, y ahora mirar. La ruta sumarizada, el rango de las redes sin sumarizar va a partir de la primera IP de red, es decir, 172.20.0.0, no digo el prefijo, hasta la IP de difusión de la última red. La IP de difusión de la última red es 172.23.0, perdón, la IP de difusión es 172.23.255.255. Pero a efectos de un poquito de ahorrar el lenguaje, nosotros diremos, yo siempre digo, el rango de estas redes sin sumarizar va de 172.20.0.0 hasta la IP anterior a 172.24.0.0. A mí me da mejor referencia 172.24.0.0, que es donde puede empezar otra red. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho eso, ahora procedemos analíticamente a sumarizar. Repito, ordenamos de menor a mayor, comprobamos que son contiguas y creamos el rango de redes sin sumarizar. Bien, que repito va de la 20.0.0 a la 23.255.255, ¿vale? Bien. Bueno, analíticamente, os hemos enseñado, y eso está en los apuntes, a que pongamos en binario, pues, los 32 bits de cada IP, ¿no? Y yo, hombre, es posible, pero vamos a ahorrarnos. ¿Cuál es el octeto crítico? El octeto crítico es el segundo. El último bit R, 16, está aquí. Es este. Aquí. Ese es el último bit R. Este. Luego fijaros que estamos en el segundo octeto. ¿Dónde está? El octeto crítico es el segundo. Bien. Entonces, ¿por qué? Mirar, porque nosotros no vamos a codificar en binario primer octeto, porque todas van a ser de la forma 172. ¿De acuerdo? Perfecto. Ni el tercero ni el cuarto. ¿Por qué? Porque
van a variar desde las combinaciones 8 ceros hasta las combinaciones 255.255. Y a mí me interesa buscar los bits coincidentes en la sumarización o en el resumen o en el supernetting del octeto crítico. Entonces, eso sí, convierto a binario 20, 21, 22 y 23. Aquí los tenéis. 20 es 16 más 4, 21 es 16 más 4 más 1, 22 es 16 más 4 más 2 y 23 es 16 más 4 más 2 más 1. Es decir, he dicho 23. Perfecto. Bueno, y entonces, analíticamente, ¿cuántos bits coinciden? Pues coinciden los 8 de del primer octeto y los 6 del segundo octeto. Los 6 del segundo octeto. Es decir, fijaros que la ruta sumarizada siempre, si queremos sumarizar, siempre va a estar formada por la primera IP de red. Por la primera IP de red, pero sin el prefijo. El prefijo ya luego la ponemos. ¿Veis? 172.20.0.0. Y ahora, claro, ¿cuántos bits coinciden? Pues efectivamente 8 y 6, 14. Venga, esta es la ruta sumarizada. ¿Entendido? Bien, entonces lo que tenéis que comprobar ahora, por favor, desde nuestro punto de vista, es que 172.20.00/14, un prefijo 14 implica un número base de más 4. ¿De acuerdo? Entonces, el octeto crítico es 20. 20 más 4, 24. La anterior, 23.255.255, que es justamente la IP de difusión de la última red. Luego, el rango de redes sin sumarizar coincide con el rango de redes sumarizado. ¿Entendido? Luego puedo sumarizar estas 4 redes en una. ¿He entendido? Sí, esto es lo analítico. Fijaros que aquí un /14 implica una máscara asociada a 255.252.0.0 y una wildcard de la forma 0.3.255.255. Bien, esto os va a venir muy bien la wildcard, porque si a la IP de red sumarizada le sumáis la wildcard, os da la IP de difusión de la última red. Y entonces los rangos coinciden. Luego está bien sumarizado esto. ¿Entendido? Esto es lo analítico. Y ahora lo visual. A lo visual, nosotros también preferimos irnos a, claro, los años, la experiencia, a lo visual por bloques, a una estrategia visual por bloques, a través del número base, ¿no? Ejemplo, vamos a ver, los tres primeros octetos, pues no los vamos a tocar, van a ser 200.100.50. Aquí metemos el cuarto octeto, que va a ser el crítico, aquí, aquí y aquí. Y aquí vamos a intentar a ver si una sumarización donde los dos primeros octetos son de la forma 200.100 y donde el octeto crítico es el segundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fijaros, porque el prefijo está comprendido entre 17 y 24 inclusive. Octeto crítico el tercero. Venga, pues vamos a ello. Bueno, lo primero de todo es ordenar las redes de menor a mayor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver. Si ordenamos las redes de menor a mayor, pues observamos que la primera es esta. ¿Sí o no? Lo veis, ¿no? .6426 es la primera. 200.100.50.6426. 128 es la segunda y 192 es la última. Luego las ordenamos. ¿Vale? Bien. De menor a mayor. Y evidentemente, bueno, aquí están ordenadas. Bien. Número base, /26, prefijos y 27. Un /26 es un bloque de 64 IPs. Luego mirar, es un número base de más 64 en el cuarto octeto. 64 más 64, ¡bom! 128.
Luego estas dos redes son contiguas. Barra 26, número base 64, 128 más 64, 192. Luego las tres son contiguas, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, más o menos a ver si en este espacio no nos da problemas. Y fijaros, esto si ahora voy a coger visualmente un bloque de 64 IPs. Por ejemplo, este. Esto es de 64 IPs, más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Luego aquí empezaría la primera IP, 210.50.64/26. ¿Vale? Bien. Luego tengo el bloque, por eso lo copio, del mismo tamaño, que es, aquí empezaría 128, el segundo cuadrado, /26. Y luego sería un poquito el tercer bloque, que es 32. Bien. Lo voy a hacer del mismo tamaño. Aunque, de acuerdo, si me permitís. Pero este bloque es de 32 IPs. Bien, de 32 IPs. ¿Vale? Bien, entonces, la primera IP es .64 y la última IP, 192 más 32, 224. ¿Entendido? Es decir, el rango de redes sin sumarizar va de .64 a .192 más 32, .224. La anterior IP, es decir, .220, 192 más 32, 224, luego 223 es la IP de difusión de esta red, ¿vale? Me da igual que pongáis 223 que 224, me da igual, aunque realmente es la IP de difusión. Bien, y ahora mirar. Si yo quiero sumarizar estas redes en un solo bloque, este bloque azul tiene que tener un prefijo menor al menos, /25, /24, /23. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, pues empiezo un poquito. Si fuese un bloque /25, el octeto crítico sería el octeto crítico de la primera red, .64 /25. ¿Lo veis ahí? Bien. Evidentemente no existe esta IP de red, porque un bloque de /25 son 128 IPs. 128 IPs. Vaya. Y un /25, el octeto crítico o es .0 o es .128, pero no .64, luego mal vamos. Es decir, un /25 nos da 128 IPs. Y aquí, si recordáis, tenemos 64 IPs. Este es un bloque de 64 IPs y este es un bloque de 64 IPs. De 64 IPs. Luego, no podemos sumarizar a /25. Pues a /24, un bloque a /24. Bueno, un .64, decís, /24, que son 256 IPs. Bien, ¿qué vemos aquí? Que 64 más 64 son 128, más 32 son 160 IPs. Y un bloque /24 son 256 IPs. Luego no vamos a poder sumarizar, mucho menos. Y encima estamos jugando con el octeto crítico, aquí el cuarto. Cuando un /24, si recordáis, ya el octeto crítico es el tercero. Luego, no sé si por lógica, por bloques, lo podéis ver. Luego no vamos a poder sumarizar las tres redes, ni en un /25, ni mucho menos en un /24. Repito que 64 más 64 son 128, más 32 son 160 IPs.
Lo voy a poner antes, para que lo tengáis. 160 IPs. Y vamos, ni por asomo, con la estrategia visual de bloques y los tamaños y el número base, vais a poder sumarizar. Bueno, los 3 en 1 no, pero si cojo ahora y me permito, digo, ¿será posible sumarizar los 3 en 1? No, pero estos dos bloques en 1, lo verde, bueno, pues fijaros, 64 y 64 son 128 IPs. ¿Entendido? Bien, entonces, 64 y 64 son 128 IPs. Tengo un /26, pero la ruta sumarizada, si yo voy a un /25, estoy en el segundo caso. No sé si lo veis. Luego está claro que los 2 en 1 tampoco los voy a poder sumarizar. ¿Entendido? Bien. Y la única posibilidad que me queda es sumarizar los dos últimos bloques. 64 y 32, 96 IPs. Bien. Entonces, fijaros, ¿cuál es la IP de red? ¿Cuál es la IP de red del segundo bloque? 128. Luego tendré que sumarizar, si yo sumarizo los dos últimos bloques, punto 128, voy a coger ahora el tamaño verde, los dos últimos bloques me pueden dar la posibilidad de sumarizar a punto 128 /25. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que esa IP de red sumarizada es correcta y además coincide con la IP de red del segundo bloque, que es el primero ahora, ¿de acuerdo? Pero un punto 128 /25 estoy en 256 IPs. Es un bloque mucho más grande. El bloque sumarizado es un bloque mucho más grande que el bloque de las dos redes sin sumarizar. Luego, cualquier combinación, cualquier estrategia de supernetting visual a través de los bloques y del número base, me dan que esas tres redes no las puedo sumarizar. He intentado explicarlo detalladamente, bien, y bueno, pues vamos a ver si agilizamos el resto de ejemplos. El primer ejemplo, aquí voy a poner un no voy a poder hacer supernetting, desde nuestro punto de vista. Y aquí, venga, pues seguimos. Primero, evidentemente las IPs no están ordenadas. 192, 32, el octeto crítico es el cuarto, luego, mirar, esta punto 0, pues quizás sea la primera. Luego la muevo de ahí, punto 0, la coloco ahí. Bien, punto 0 /27. Número base 32. 0 más 32, la contigua es esta. ¿De acuerdo? Luego voy a quitar esto y la voy a mover, que parece ser que es la última. Lo muevo a último lugar un poquito, ¿Veis, no? Esto es el Lego, yo qué sé. Vale. Entonces, punto 0 /27 más 32, pues 32. Prefijo 28, número base más 16. 32 más 16, 48. Anda, la tengo aquí, contigua. Estoy probando la contigüidad, ordenando y a su vez probando la contigüidad. ¿De acuerdo? Bien, 48 /28 más 16 como número base, 64. La siguiente contigua es esta. ¿Vale? Luego la muevo de aquí. Y ahora cojo esta, que tiene que ir ahí, porque va antes de la 192, y la 64 la muevo ahí, y es 64 /26. Bien, luego con un número base de 64, 64 más 64, 128, contigua. Bien, perdonar efectos colaterales, perdonar y disculpar. Chilapera. Bueno, estábamos, venga, seguimos. Ahora en verde, bueno,
Están ordenadas de menor a mayor y son contiguas. Todas son contiguas, ¿de acuerdo? Porque siempre vamos a poder sumarizar bloques contiguos. ¿Queda claro? Bien, entonces, fijaros, aquí 27, 32 es un bloque de 32 IPs, más un bloque de 16 IPs, 32, y 16, 48, y 16 IPs, 64 IPs. Y 64, 128 IPs. Y 64, que es un /26, 192 IPs entre esos 5 bloques. Y 64, 192 más 64, 256 IPs. De la 0 a la 200. Luego, si nosotros, este es un bloque, mira, no sé, el /27, ¿de acuerdo? Es el /27. Bien, luego viene el /28. ¿Vale? Que lo voy a poner un poquito menos. Eso es lo que quería un poquito, ¿vale? Bien. Luego otro bloque /28. Igual más o menos, disculpar si, Bien. Luego otro bloque /26, ¿no? El doble de 32 del primero. Este es el doble del primero. Y ahora los, bueno, viene otro bloque, otro bloque /26. Y otro bloque /26. Ahí podéis ver un poquito las 256 IPs, ¿no? De esos 6 bloques contiguos, 256 IPs. Bien. Ahora, lo de siempre, la primera IP va a ser .0. Y el prefijo tiene que ser, pues fijaros, es 27 el primer bloque, luego menor, luego .0 /26, un bloque sumarizado. Y el prefijo /26 está incluido ahí. .0 /26, un bloque sumarizado. .0 /26, pues fijaros que son 64 IPs. Esto no puede ser posible. Luego nos tenemos que ir a un prefijo menor que 26. Pues vamos a poner .0 /25. ¿Es posible tener una IP de red sumarizada, un bloque .0 /25? Sí, pero ¿de cuántas IPs estamos contando? De 128 IPs. De 128 IPs. Menos que lo que tengo. Luego me voy a un prefijo menor, /24. ¿Es posible tener la IP de red 200.100.50.0 /24? Sí. Sí. El número crítico es el tercero. ¿De acuerdo? Y un /24 son 256 IPs. Y fijaros, entonces ahora, que parece que lo va concordando todo, ¿cuál es el rango de redes sin sumarizar? Desde .0 hasta .255. Desde .0, la primera IP de red, que es esta, ¿lo veis aquí? Desde .0, ahí estamos, hasta la IP de difusión de la última IP, que es la IP de difusión de 192/26, fijaros, es 192 más 64 es 256, luego la IP de difusión es .255. Y ahora, ¿cuál es el rango del bloque sumarizado? Que lo tenéis aquí, en verde. Este es el bloque sumarizado. ¿Cuál es el rango? Pues desde .0 hasta .255. Todo concuerda. Luego está claro. Ya imaginabais que evidentemente aquí ponemos un supernetting, pero como la copa de un pino. Además, completo. Todas las redes son contiguas y se pueden sumarizar en un solo bloque. ¿Vale? Bien, es decir, estas 6 redes, resumiendo, se pueden sumarizar en un .0 /24. ¿Vale? Venga, seguimos. .32, .160 /27, .0 /27. Bueno, pues entonces este .32 lo voy a mover aquí
Y este punto 0 barra 27 lo voy a mover aquí, que parece ser que es la primera. Y bueno, fijaros, un barra 27 es número base 32, luego 0 más 32, contigua. Esta. Siguiente, más 32, más 32, 32. ¿Lo veis aquí, no? Estoy señalando. 32 más el número base que he asociado a un 27, 32, 64. Luego, aquí se me acaba, estas dos redes son contiguas, pero aquí doy un salto porque paso a otra IP de red que no es contigua, a la punto 32 barra 27. Entonces, bueno, pues mirar. Los voy a poner ahí un poquito, punto 128 y más 32.160. Es decir, parece ser que tengo dos bloques contiguos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues una barra porque... una línea. Porque vamos a ver si los puedo sumarizar. Estas dos en una. 0 barra 27, punto 32 barra 27. Si los puedo sumarizar, va a ser en una 200.100.50.0 con un prefijo menor a 27. Porque son 32 más 32, 64 IPs. Esos dos bloques. Y en 1.0 voy a probar barra 26. Pues fijaros, barra 26 es un bloque de 64. Luego, efectivamente, estos dos bloques, estas dos redes, se pueden sumarizar en un punto 0 barra 26, que es una IP correcta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de las redes sin sumarizar? De punto 0 a punto 32. 32 más el número base 32, 64. La anterior, 63. ¿De acuerdo? Luego de punto 0 a punto 63. ¿Y cuál es el rango de IPs del bloque sumarizado? Pues de punto 0 a punto 63. Luego, estos dos en uno, perfecto. Sí puedo sumarizarlos. Sí. ¿Vale? Bien. Y punto 128, bueno, pues siguiendo la estela, pues voy a sumarizar, ya que tengo a un barra 26. ¿Es posible esto? Esto va de 128 a 160 más 32, 192, la IP de difusión 191. Luego, si puedo sumarizarlos en uno, la IP de red del bloque sumarizado es punto 128 con un prefijo barra 26. 32 y 32, 64, barra 26, 64 IPs. ¿Vais bien? Punto 128 barra 26 es una IP de red correcta. Y el rango que abarca esta IP de red sumarizada va de la punto 128 más 64, la anterior, punto 191. Luego, ¿veis, no? Es un caso un poquito, bueno, oye, pues estas dos las puedo sumarizar y estas dos las puedo sumarizar, pero entre sí no, porque no son contiguas. ¿Por qué no son contiguas? Porque de 32 más el número base 27, 32, 64, la 64 no está. Salto a la 128. ¿Queda claro? Bien. Y por último, pues ¿qué tenemos aquí? 200-100, octeto crítico, el segundo. Pero que bueno, que esto es lo mismo. Vamos a ordenarlas, ¿entendido? Bien, vamos a ordenarlas. ¿Cuál es la primera? A ver, os doy tiempo. 4, 5, 6, pues la primera IP de red es esta. ¿Vale? 40 barra 24 y la última es esta. Luego la muevo aquí, ya están ordenadas. Bien, serán contiguos. Barra 24, número base 1 en el tercer octeto. Luego 4 más 1, 5. Ahí va. Contiguas. 24, número base, más 1 en el tercer octeto. 5 más 1, 6. Luego son contiguas. ¿Vale? Ahora vamos a determinar el rango de IPs sin sumarizar. Luego va de 4.0 a, mirar, 6.0 más número base barra 23, que es más 2, 6 más 2, 8. La anterior, 7.255. ¿De acuerdo? Ese es el rango, el bloque.
Y este rango, para que veáis, este rango supone un bloque barra 24 256 más 256 512. Un barra 23 es un bloque de 512. Luego aquí tengo 1024 IPs. En 3 bloques, 2 24 y 1 23. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si quiero sumarizar, tendré que empezar por la primera IP de red, 40, con un prefijo menor que barra 24. Así un poquito sé que estoy haciendo una especie de barbaridad. Venga, barra 23, pero un barra 23 tiene un número base de más 2. Luego 4 más 2, 6. 6. Luego fijaros que es un bloque menor que el rango de redes sin sumarizar. Aquí tengo 512 IPs. ¿De acuerdo? Quiero que lo veáis todo, que no pasa nada por analizar todo en detalle. Luego me voy a un prefijo menor, a un 22. Un barra 22 es un número base de más 4. Más 4 en el segundo octeto. En el tercer octeto. 4 más 4, 8. El anterior, 7.255. Y efectivamente, fijaros que aquí tengo un bloque de 256 más 256, 512 más 512, 1024. Y barra 22 es un bloque de 1024 IPs. Luego puedo sumarizar estas 3 redes o bloques contiguos en la red o bloque sumarizado 40/22. 40/22. Con la máscara 255.255.252. ¿Entendido? Y la wildcard, lo voy a poner aquí, y la wildcard, la máscara es 255.252.0. Y la wildcard es 0.0.3.255. ¿Por qué pongo la wildcard? Porque mirad, quizás si a la IP de red sumarizada, bueno, primero la máscara asociada a barra 22 y la wildcard suman 4255. Bien, y ahora mirad, si a la IP de red sumarizada, que es 200.100.200.100 40/22, que además es múltiplo del número base de 4, bueno, acababa que cogiendo la IP de red 200.100.4.0, la IP de red sumarizada, y sumándole la wildcard del prefijo sumarizado asociado al prefijo sumarizado barra 22, fijaros, obtenemos 200.100.7.255, la IP de difusión, que coincide con el rango de IPs de las redes sin sumarizar. ¿Entendido? Luego aquí, es una sumarización también, pues completa, ¿vale? Vamos a poner un sí. Y bueno, y espero que el tema de la sumarización lo hayáis entendido, tanto analíticamente como a través de esa estrategia visual por bloques, a través del número base. ¿De acuerdo? Bien. Claro, esto tiene que ver con lo que hacen pues desde la IANA hasta los registros regionales de Internet, el reparto de bloques de IPs. El reparto de bloques de IPs. Bueno, aquí estoy un poquito volviéndolos locos, una de las instituciones, por no decir la más importante, de Internet es la IANA. La IANA, que gestiona el reparto de nombres de dominio y el reparto de bloques de IPs. Y bueno, esto empezó a finales de la década de los 70, los 80, con IPv4. Bien, la IANA lo que hace es repartir bloques de IPs a los denominados registros regionales de Internet, o RIR, que estos, a su vez, reparten bloques, bueno, pues a sistemas autónomos, en regiones particulares del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a proveedores de servicio, a grandes corporaciones, a instituciones, a gobiernos,
Mirar, partiendo de la llana, o la ICANN, lo que hace es repartir bloques de IPs en función de las necesidades continentales, porque Afrinic es el registro regional de África. Y mirad, esto lo veis. A su vez, el nuestro es RIPE-NCC, el de Europa. A su vez, el registro regional RIPE pues reparte bloques de IPs a los diferentes gobiernos, a diferentes proveedores de servicio, a multinacionales potentes, a empresas corporativas grandísimas, a universidades, etcétera. ¿Entendido? Bien. Entonces, y a su vez los proveedores de servicio, pues reparten bloques de IPs pues a determinados clientes, que pueden ser medianas, pequeñas empresas. También los registros regionales de Internet, como no, reparten bloques de IPs a los bancos, etcétera, etcétera. Así funciona. Y para eso, partiendo de un bloque de IPs, ese bloque, los bloques se van haciendo subnetting, se van dividiendo en bloques más pequeños, y así sucesivamente. Bien, quiero que lo veáis un poquito, a grosso modo, el mapa terrestre de cómo está configurado los registros regionales de Internet. Afrinic, África, APNIC, que es Asia y Oriente Medio y Australia. Bueno, no voy a meter la pata de geografía. Luego ARIN es un poquito América del Norte, Canadá, y LACNIC es Centroamérica y América del Sur. Creo que es eso. Bueno, fijaros, eso está cogido de la Wikipedia. Bueno, pues repartos. Mirar, una multinacional, ¿no? La multinacional ETF, que está expandida por todo el mapa terrestre, ¿no? ETF, que es una multinacional de telecomunicaciones puntera o desarrollo web, me da igual. Es encuentros en la tercera fase. Bien, y fijaros que como a partir del router central, que lo tiene en una isla, esto voy a decir Groenlandia, y perdonadme por favor, perdonadme si no es Groenlandia, pero fijaros, haceros a la idea que este router central, bueno, está conectado evidentemente con el proveedor de servicios. ETF es un cliente de los muchos que tiene este ISP. ¿De acuerdo? Bueno, pues el proveedor de servicios de ETF le dará un bloque de IPs a ETF. Y en función de sus necesidades, ETF dividirá ese bloque en bloques más pequeños de IPs. Y uno de esos bloques irá al bloque que tiene, a la sucursal que tiene ETF en Norteamérica, o a la sucursal que tiene en Europa, o a la sucursal que tiene en Asia. Luego, fijaros, ETF, si recibe un bloque de IPs con un prefijo X, subdivide, hace un subnetting en bloques más pequeños, 1, 2, 3, jerárquico. A su vez, la delegación que tiene ETF en Asia, que está expandida, fijaros que ETF está expandida por bloques, pues el bloque que va a Asia, a su vez, se divide en bloques más pequeños, porque pues uno va a un país, al 1, otro al 2, otro bloque al 3, de igual prefijo o diferente prefijo, pero bloques más pequeños que el bloque que ha recibido, por decirlo de alguna forma, la delegación o la corporación ETF en Asia, ¿no? Al país 4, al país 5, al país 6, al país 7, ¿de acuerdo? Imaginaros que este país es China, pues China recibirá un bloque de IPs, que a su vez subdividirá ese bloque en bloques de IPs más pequeños. ¿Por qué? Porque un bloque irá a la zona 1, zona norte, nordeste de China, zona noroeste de China, zona este,
zona sur, zona sureste, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Es un reparto de bloques jerárquicos de mayor a menor tamaño. ¿Vale? Bueno, esto fijaros que en el 2015 salió en la prensa. Ya sé que han pasado 7 años, pero quiero obviamente alertaros, entre comillas, alertaros, no, de que, fijaros, bloque IPv4 recibido desde la IANA, ¿no? En cumplimiento con la política global de distribución de espacio de direcciones IPv4 por parte de la IANA, posagotamiento, es que en el 2015 quedaban pocos bloques de IPs, porque a finales de los 80 ya se fueron dando que el direccionamiento IPv4 se iba a agotar, y ya con la explosión en los 90 de Internet y en el año 2000 con los dispositivos móviles, pues dijeron, los bloques de IPv4 se van a agotar. Hay que reciclarnos, hay que inventar. ¿Y qué inventaron? Claro, IPv6 que en el 2000, bueno, como ellos van por delante de todo, la explosividad de los móviles les siguió el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas ha llegado para quedarse, igual que IPv6 que ha llegado para quedarse. Bueno, pues de acuerdo al calendario de asignación, LACNIC ha recibido su segunda asignación, el bloque 45.224/12, es decir, 45.224.0.0/12. Fijaros que un /12 es un bloque de 32 menos 12, 2 a la 20 hosts totales, 2 a la 20 IPs. Ahí hay muchas IPs. ¿De acuerdo? 2 a la 10 es 1024, por 2 a la 10, que es 1024, que es 2 a la 20. Un bloque /12, ahí tenemos 1.048.596 IPs. ¿De acuerdo? LACNIC. Bien. Y LACNIC, fijaros que es uno de los registros de Internet, que gestiona el reparto de bloques pues a los diferentes países, desde Centroamérica hasta Suramérica. ¿Entendido? Bien. A su vez, LACNIC, pues desde ese /12, con ese /12, Brasil entiendo que pues la institución central dedicada al reparto de bloques de IPs jerárquico en Brasil, pues recibirá un bloque más pequeño de IPs, no un /13 o un /14, igual recibe un /15 o un /16 en función de las necesidades. ¿Entendido? Es decir, quiero que seáis conscientes un poco de cómo se reparten los bloques de IPs, ¿no? Vale, fijaros, una simulación, esto es el bloque recibido por LACNIC, el bloque recibido por LACNIC, que lo que hace es subdividir, hacer un subnetting, pues en dos bloques /13. Uno será 45.224.0.0/13 y el otro bloque, en rojo, el /13, es 45.232.0.0/13. A su vez, el bloque superior, entre comillas, /13, se divide en dos bloques 14, en un 45.224.00/14, y fijaros, un /14 que no voy a ir hacia abajo, pero si un /12 tiene un número base de más 16 en el segundo, un /13 es un más 8, luego un /14 es un más 4 en el segundo. Luego este bloque va del 45.224.00 hasta el siguiente bloque /14, que es un 45.228.0.0/14. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, pues ¿qué bloque recibirá, pues por ejemplo, un país como Brasil en función de, pues yo que sé, uno de estos bloques? Y lo que quiero que ahora comprendáis, es que este proveedor de servicios
este proveedor de servicios recibirá un bloque ¿de qué registro regional de Internet? ¿De qué? De ARIN. Imaginaros que este proveedor de servicios, ISP, recibe un bloque, si ARIN recibe un bloque, por ejemplo, /12, este proveedor de servicios, haceros a la idea que recibe un bloque /15, que a su vez lo subdivide en bloques /16, que a su vez /17, /18. Bien, fijaros, y la multinacional ETF, imaginaros que recibe un bloque, si este recibe un bloque, por ejemplo, supongamos, hemos dicho que ARIN recibe un bloque /12, pues este recibe un bloque, por ejemplo, este proveedor de servicios de Canadá o me da igual, un /16, que los puede subdividir en dos bloques /17. ¿De acuerdo? 1 y 2. Que a su vez los puede subdividir en otro bloque /18. Y un bloque /18 a su vez en dos bloques /19. ¿Vale? Madre mía. Bueno, pues imaginaros, es una simulación, es un ejemplo, que este bloque /19, se le asigna a esta multinacional, a ETF. Claro, esta multinacional con este bloque /19 lo divide en 2 /20. Cada uno de esos 2 /20 en 2 /21. Cada uno de esos 2 /21 en 2 /22. Y haceros a la idea que Europa recibe ese /22, un bloque /22. Bien, ¿esto por qué lo digo? Porque si este proveedor ha recibido un bloque /16, fijaros que reparte bloques este proveedor a este cliente y a muchos más. El registro regional ACNIC tendrá en su tabla de enrutamiento exclusivamente la ruta correspondiente al bloque que le ha dado a este proveedor de servicios. Y a su vez este proveedor de servicios, porque fijaros la multinacional ETF, este router, las rutas que puede tener, y este router, las rutas que puede tener en su tabla de enrutamiento, porque interconecta varias redes. Incluso llegando a una zona concreta, este router puede tener muchas rutas en su tabla de enrutamiento. Pero este proveedor de servicios tendrá en su tabla de enrutamiento una sola ruta /20 para enrutar a ETF. Y a su vez ETF, con respecto a Europa, tendrá una y solamente una sola ruta /22 para enrutar a Europa. ¿De acuerdo? Y otra ruta, y solamente otra ruta /22, por ejemplo, para enrutar a Asia. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Pues esto es lo que conforme, no lo sé, aquí tenemos otro ejemplo de un bloque recibido por el registro regional RIR. Ha dado el RIR, me da igual que es Afrinic, RIPE, ACNIC, etcétera, a este proveedor de servicios. Este proveedor de servicios, repito, que hay muchos, ha recibido un bloque /18, que lo divide en dos bloques /19, que lo subdivide en dos bloques /20, que a su vez se pueden subdividir en dos bloques /21, que a su vez se pueden subdividir en dos bloques /22, cada uno de los bloques. O sea, por arriba y por abajo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, fijaros, el RIR que le ha dado el bloque 18 en su tabla de enrutamiento,
que conectará con el proveedor tendrá esta ruta. No tiene que tener los intrínsecos de lo que contiene en su interior este ISP. ¿De acuerdo? Como imaginaros que este proveedor de servicio entre sus centenares de clientes, este proveedor de servicio entre sus centenares de clientes tiene un cliente que es una operadora de telecomunicaciones H3, que recibe un bloque de este proveedor 200.128.0/22. ¿Lo veis? Bien, ISP en su tabla de enrutamiento para enrutar paquetes a la operadora de telecomunicaciones tendrá esta ruta. Cualquier IP, claro, tendrá esta ruta resumida, pero es que a su vez esta ruta, la operadora de telecomunicaciones H3, la subdivide, hace subnetting, pero el proveedor, cualquier IP que esté dentro de este bloque, lo mandará a H3. Y H3 ya sabrá lo que tenga que hacer, hará lo que tenga que hacer. H3, imaginaros que a su vez, la operadora de telecomunicaciones H3, pues tiene uno de sus clientes, es una empresa alfa de H3, ¿de acuerdo? Que recibe un bloque 128/23. Y luego otro de los clientes de esa empresa de telecomunicaciones H3 es empresa beta, que recibe otro bloque /23. Bien, pues fijaros, H3 para enrutar paquetes a la empresa alfa tendrá una sola ruta en su tabla de enrutamiento, que será la 200.128/23. Bien, incluso tabla de enrutamiento de H3. Y mirar aquí. Acabando, la empresa de telecomunicaciones H3 ha asignado un bloque a otra empresa, Alfa, que tiene, imaginaros que Alfa ya tiene una topología de las que hemos manejado a lo largo del curso, donde Alfa, la empresa Alfa, pues tiene un router en una zona, otro router en una zona, y bueno, hace subnetting con ese bloque, o esa IP base. Aquí habrá redes /24, /26. Tenemos 3 redes /26, ¿lo veis? Un /27, un /28, un subnetting, una red /29, 2 /30. Pero el que hace subnetting es la empresa alfa, con el bloque recibido /23, el que hace subnetting. Pero H3, para enrutar a la empresa alfa, tiene una ruta estática resumida, que es 200.128.0/23 por serial 030. Cualquier paquete que reciba H3, cuya IP de destino se encuentre entre 128.0 y 129.255.255, perdón, entre 128.0 y 129.255, H3, ¿a dónde va a enviar ese paquete? A alfa. Claro, y alfa, pues tendrá en su tabla de enrutamiento el subnetting realizado. Lo enviará aquí o aquí, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, pues hemos un poquito conectado ese supernetting, que está muy conectado con el subnetting, porque es el proceso contrario al subnetting, y lo hemos conectado con ese reparto jerárquico de bloques de IPs, ¿no? Partiendo de la institución de máxima jerarquía en Internet, que es la IANA, a los registros regionales de Internet, bueno, a los proveedores de servicio, operadoras de telecomunicaciones, universidades, bancos, y así sucesivamente. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero que hayáis entendido. Cualquier duda al foro 4, ¿vale? Gracias.